Buen día. Perdí la mitad del curso en un fin de semana. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo? A ver. ¿Qué vimos? Algo más que memoria terminamos de ver. Camino de datos. Algo del control. El control ya les dije que no lo vamos a ver en detalle, no más que el conjunto de señales. Lo vamos a describir desde lo que esperamos lograr con el conjunto de señales, no cómo se generan. Pero vimos cómo podemos hacer una suma manejando señales de control en el camino de datos. Vimos cómo se arma un banco de registros. Vimos cómo funciona una memoria. Vimos memoria estática, memoria dinámica. Vimos direccionamiento por mitades, se llama direccionamiento RAS-CAS, por columnas y por filas. ¿Sí? Vimos en qué memoria se aplican. Vimos cómo se construían los elementos adentro del banco de registros. ¿Sí? Y habíamos visto 4 registros adicionales para el PC, para el procesador. Nosotros habíamos empezado construyendo la ALU y el banco. ¿Sí? Con 2 latch acá. Eso fue el camino de datos más complejo que habíamos hecho. Depende de la cantidad de bases que tenga. ¿Sí? Hay una versión que tiene 2 bases y un solo latch. Y dijimos que a eso había que agregarle 4 registros cuando empezamos a estudiar la parte de memoria, que tenían propósitos específicos. Estos registros se van a llamar de propósito general. ¿Por qué? Porque acá voy a guardar los operandos con los que voy a operar. O sea, los valores que quiero operar en el ALU los puedo guardar acá. Los usa el programador. Pero hay 4 que necesita el procesador para funcionar. MAR y MDR. Bien. MAR, MDR, PC y R. ¿Para qué servía este? En este se escribía la dirección de memoria donde quiero hacer una operación, una lectura o una escritura. Esto es Memory Address Register. ¿Para qué sirve este? Otro distinto. En este se escribían los datos si quiero hacer una escritura. O sea, se escriben los datos del lado del procesador si quiero hacer una escritura en memoria. Pongo acá la dirección, acá los datos y le digo a la memoria, escribí. Y si no, acá le pongo la dirección, le digo a la memoria, lee, y le digo a este registro, escribí y recibo los datos de memoria. ¿Sí? Esto es el puerto para controlar la memoria. ¿Para qué servía este? ¿Alguien distinto? ¿Alguien que no haya dicho nada hasta ahora? Este me daba la dirección de memoria donde iba a encontrar la siguiente instrucción. Esto es pronoun counter. Es un puntero. Cualquier cosa que tenga una dirección de memoria va a ser un puntero. Y este, alguien distinto. Aquí se escribe la instrucción que estamos ejecutando. ¿Sí? Esta es la instrucción en curso, esto es la dirección de la próxima instrucción. Y entonces habíamos visto, yo les había mostrado muy rápidamente cómo era más o menos el diagrama de la máquina de estados finitos que manejaba el control, y esa máquina tenía 2 estados y hacía una ramificación en este punto en donde se abría a unas secuencias de estado que iban a implementar cada una de las instrucciones. Entonces, este proceso es obtener la instrucción que quiero ejecutar desde memoria y guardarla en el registro IR y dejar el PC apuntando a la instrucción que sigue.
Esa operación se llama fetch o búsqueda de la instrucción. Después se la decodifica, es decir, se reconoce qué es la instrucción y qué es lo que tengo que hacer. Y a partir de ahí salto a una secuencia de pasos que pueden ser más cortos o más largos de acuerdo a cada instrucción, que son específicas de cada instrucción, que van a ser la ejecución, que es lo que habíamos estado viendo antes cuando decíamos si yo pongo acá una señal de read, acá una señal de write, acá le doy el código de suma, ¿sí? Hago una suma. Bueno, esas señales se van a generar en esta franja, ¿sí? Las que realmente implementan la instrucción. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. ¿Dudas de lo que vimos? ¿O avanzo? Avancemos entonces. ¿Qué tiene que especificar una instrucción? Y acá estamos hablando de instrucciones en lenguaje ensamblador, que es el lenguaje nativo del procesador. Bueno, una instrucción en lenguaje ensamblador me tiene que decir, primero que nada, ¿qué hace? Suma, resta, multiplica, compara, ¿sí? Para eso, normalmente se va a asignar un código numérico, pero como nosotros nos entendemos mejor con las palabras, le vamos a poner un alias a ese código numérico que se va a llamar mnemónico, que suelen ser siglas de 2, 3, 4 letras para indicar la operación. ¿Sí? Por ejemplo, add. Entonces ya sabemos que esta instrucción va a ser una suma. Después le tengo que decir que, en este caso, el contenido de R1 con el contenido de R3. El que puede estar guardado, o sea, son números. Yo voy a operar números. Esos números pueden estar guardados en registros, también podrían estar guardados en memoria, también podrían estar guardados en entrada-salida. Podría ser información que lea de entrada-salida. Ya vamos a llegar a entrada-salida y vamos a ver cómo se manipula la entrada-salida, pero podría ser un dato que me llegue por un puerto de comunicaciones o un dato que quiera mandar a una impresora. ¿Sí? Le tengo que decir dónde guardo el resultado. De nuevo, podrá ser en un registro, podrá ser en memoria, podrá ser en entrada-salida. Y, eventualmente, le tengo que decir dónde está la próxima instrucción. Nuestros programas van a ser secuenciales. Entonces, por defecto, la próxima instrucción va a estar a continuación. Y va a haber algunas instrucciones especiales para romper ese flujo, para salir de esa secuencia. ¿Sí? Pero entonces, esta instrucción, que no dice nada, va a ejecutar la instrucción que está a continuación cuando termine. Mientras que esta que está en rojo, que es una instrucción de control de flujo, va a seguir ejecutando en la instrucción que esté con una etiqueta que se llama end loop. Entonces ustedes van a marcar una instrucción, le van a decir esta instrucción es end loop, y con lo que va a hacer acá es, a continuación de esta instrucción no se va a ejecutar la que viene acá, sino se va a ejecutar end loop. ¿Sí? Estos saltos, estos cambios de flujo podrán ser incondicionales, siempre se ejecuta la misma instrucción, o condicionales. Si son condicionales, se va a ejecutar esta instrucción si se dan ciertas condiciones, y la instrucción que viene a continuación si se dan condiciones diferentes. ¿Sí? Bien, con eso tenemos básicamente todo lo que necesitamos de una instrucción. ¿Sí? 4 cosas. ¿Qué hace? ¿Dónde encuentra los datos que necesita? ¿Dónde guarda el resultado? ¿Y qué instrucción ejecuta a continuación? Normalmente, ¿qué instrucción ejecuta a continuación? Es implícito. Bien, pero dijimos que la instrucción es un valor numérico que está guardado en memoria. Es habitual, sobre todo en máquinas de 32 bits, que las instrucciones se puedan representar completas, o sea, toda la información que dimos recién, en un número de 32 bits. Pero eso no es mandatorio. Hay
procesadores de 32 bits que tienen instrucciones de 64, de 128. El procesador que está en esa máquina, sí, los procesadores Intel llegan a tener instrucciones de 27 bytes de largo. ¿Sí? Y las instrucciones de un Intel pueden ocupar de 1 a 27 bytes. Entonces, no necesariamente las instrucciones van a tener una cantidad fija de bytes y no necesariamente van a entrar en nuestra celda de una palabra de ancho. Pero si lo logramos, es muchísimo más fácil la máquina. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar con máquinas que tienen esa condición. Nuestra memoria es de 8, pero la vemos como memorias de 32. O tenemos mucha facilidad para manejar con 4 bytes juntos si nuestra máquina es de 32. Entonces, nuestra instrucción va a ser probable que todo esto ocupe 32 bits y determinados pedazos de bits me den la información que me hace falta para la instrucción. ¿Sí? En cualquier caso, sea que esto ocupe 4 o ocupe más, yo necesito, si quiero programar esa máquina, necesito saber exactamente cuántos bits necesito para decirle el código de operación, o sea, ese add, en cuántos bits se traduce y en qué valor numérico exacto en binario tengo que escribir acá. Lo mismo si quiero que acá use a R1 como destino, lo mismo si quiero que acá use R2 como fuente y lo mismo si quiero que acá use R3 como fuente. ¿Sí? Yo tengo que poder determinar ese valor numérico sin lugar a dudas. Porque a la larga yo tengo que poner ese valor numérico para que la máquina haga lo que yo quiero que haga. ¿Sí? Entonces, además de lo que vimos recién, que voy a necesitar conocer, que es, bueno, cómo se especifica la instrucción, voy a necesitar saber cómo se especifica en binario. Voy a necesitar saber qué longitud tiene cada uno de estos campos y cómo se interpretan esos conjuntos de bits. ¿Sí? Toda instrucción va a tener por lo menos un opcode, que es la traducción del código de operación, es el valor numérico que determina qué hace la instrucción. Y operandos que podrían ser 0. Hay instrucciones que no necesitan operando. Hay instrucciones que, con decir la instrucción es suficiente. Por ejemplo, hay una instrucción que no hace nada. La instrucción que no hace nada no necesita más nada que la instrucción, no hacer nada. ¿Sí? Entonces esa instrucción va a tener 0 operandos. No va a haber, todo lo que va a venir acá va a ser o relleno, que no importa el valor, o no va a existir directamente. El opcode será tan largo como la instrucción. ¿Sí? Pueden existir las dos cosas. Puede ser que necesite rellenar o puede ser que el opcode sea toda la instrucción y sea largo. ¿Sí? En general no van a encontrar máquinas de más de 3 operandos. O sea, el caso que vimos recién, donde yo le digo, toma de una fuente, de otra fuente y guardá en un destino, es el caso casi el más general que existe. Pero hay máquinas que solo se le pueden dar 2 operandos, entonces hacen siempre instrucciones del tipo A igual a A más B. Este es un operando y este es otro. Y uno de los operandos siempre es el destino, porque solo le estoy dando 2. Y hay máquinas en donde solo le puedo dar un operando, entonces este es fijo, siempre el mismo, el único, y solo le digo este. ¿Sí? Porque no tienen varios registros, tienen un registro. Entonces, no hay mucho que explicar, seguro que es ese. Y hay máquinas que no tienen operandos. No, depende. Hay algunos que tienen 3 o 4 registros, pero uno es especial. Ese es el único que sirve como fuente y destino. Entonces vos podés poner un par de valores en algún otro lado, pero las sumas solo las hace a través de ese. Esos detalles los van a ver en arquitectura. Nosotros nos vamos a ir con uno fácil, 3 operandos. ¿Sí? Para lo que queremos ver en este momento. Y el assembler que vamos a estudiar utiliza 3 operandos. Los procesadores más nuevos han crecido en facilidad de programación, por lo tanto han crecido en esto. Estos esquemas son de procesadores viejos.
Algunos por compatibilidad lo mantienen, S. ¿Sí? Pero los procesadores que tienen un diseño más nuevo van a seguir lo que nosotros planteamos. O nosotros nos vamos a centrar en esta asignatura en los diseños más nuevos. Los más viejos, como regla general y como para que los conozcan, los van a ver en la asignatura que sigue. Finalmente hay máquinas que no tienen operandos y utilizan pila, y eso ustedes lo vieron en la estructura de datos, que se pueden hacer operación con notación polaca inversa. Bueno, hay máquinas que operan de esa forma, entonces no necesitan operando. Tienen una pila y ustedes hacen un add y sacan los dos datos de pila y ponen el resultado en la pila. ¿Sí? Entonces, hay todo tipo de máquinas, hay todo tipo de set de instrucciones, de conjunto de instrucciones en lenguaje ensamblador. Así todo, aunque una máquina sea de 3 operandos, habrá instrucciones que por ahí necesitan 2. Por ejemplo, la negación o inversión de bit. Hará A igual a negado B. Y necesito 2, no necesito más. ¿Sí? Hay operadores unarios que no necesitan más de 2 operandos en este caso. Dijimos que el operando puede estar en memoria o en un registro, pero también puede venir pegado acá en la instrucción si es una constante. Entonces, si yo quiero sumar 1, el 1 puede venir acá directamente. Si yo quiero hacer A igual a A más 1, el 1 puede venir acá y acá viene A. ¿Sí? Sigue siendo un operando el 1. Entonces, acá podría venir un 1, que es el dato que quiero sumar. O podría venir el 1, que es el número de registro 1. Fíjense que tengo 2 instrucciones de suma que no hacen exactamente lo mismo. Las dos suman. Una suma la constante 1 que viene acá. Y otra suma el registro 1 que viene acá. Por lo tanto, van a tener códigos de operación diferentes. Porque no tienen que hacer la misma, la secuencia de señales de control no son iguales. Esas variantes de suma se llaman modos de direccionamiento y especifican cómo hace la instrucción para realmente obtener los datos que quiero operar. Yo quiero sumar una constante, será un modo de direccionamiento. Si yo quiero sumar un registro, será otro modo de direccionamiento. Si quiero sumar un dato de memoria, será otro modo de direccionamiento. ¿Sí? Y vamos a ver que los modos de direccionamiento van a ser transversales a las instrucciones. Es decir, add tendrá 3 o 4 modos de direccionamiento. La resta tendrá 3 o 4 modos de direccionamiento. ¿Sí? Entonces, va a haber distintas variantes de las instrucciones que usen cada uno de los modos de direccionamiento. Algunos modos de direccionamiento no se aplicarán a algunas instrucciones. ¿Sí? Bien, entonces, este formato también vimos que podría cambiar en función del opcode. Dijimos que si es una instrucción que no necesita operando, podría tener un opcode más largo, y si es una instrucción que necesita operando, podría tener un opcode más cortito para hacer lugar a los operandos. Y entonces podría tener distintos formatos y me dirán, para esta instrucción corresponde este formato, esto es código de operación y estos son operandos. Para esta otra instrucción se usa este formato. ¿Sí? Todo eso me tienen que especificar para programar, digamos que en Assembler. En realidad vamos a ver que después no todo eso lo vamos a necesitar. Algunas cosas las va a necesitar el que haga el traductor que vamos a usar. Pero en algún momento vamos a tener que mirar algunos de esos detalles. Si nos fijamos en qué hacen las instrucciones, vamos a encontrar que tenemos 3 tipos de instrucciones. Instrucciones que mueven datos, copian de un lado al otro. ¿Sí? En general siempre van a tener una fuente y un destino porque estoy haciendo una transferencia. O sea, aunque esté en una máquina de 3 operandos, estas no van a necesitar más que 2. Y para nosotros vamos a definir 2 instrucciones de ese tipo para lo que vamos a estudiar en este momento. Un load que trae de memoria y guarda los registros, y un store que toma de un dato de un registro y lo guarda en memoria. O sea, los vamos a nombrar con la perspectiva del procesador. ¿Sí? Entonces, estas son 2
las dos instrucciones de transferencia que vamos a ver nosotros en este momento. ¿Sí? Hay otros procesadores que pueden hacer otros tipos de transferencia. Por ejemplo, pueden mover de un registro a otro o pueden mover de una dirección de memoria a otra. ¿Sí? Por ahora solo nos vamos a conformar con esas dos instrucciones. Después tenemos instrucciones de procesamiento. Son instrucciones que toman valores y lo transforman y almacenan resultados. La suma es una instrucción de procesamiento, ¿sí? Cambia el valor. ¿Qué instrucciones de procesamiento vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar instrucciones aritméticas e instrucciones lógicas, por eso la ALU es la unidad aritmético-lógica. ¿Sí? Vamos a encontrar sumas, restas. Si somos potentados vamos a encontrar multiplicación y división quizá. O sea, hay procesadores que multiplican y dividen, pero no es lo más habitual que el procesador multiplique por hardware. Los procesadores de pequeña envergadura no multiplican por hardware. ¿Sí? Tienen que multiplicar ustedes a mano. Hoy por hoy muchos multiplican por hardware. Vamos a encontrar divisiones, algunos tipos de divisiones. ¿Sí? Vamos a encontrar corrimientos, tomar los números y moverlos como si fuera un registro de desplazamiento de los que vieron en diseño lógico. Vamos a encontrar operaciones lógicas de AND, OR y OR exclusivo. ¿Sí? Eso es más o menos lo que vamos a encontrar. Y no mucho más que eso. Y finalmente, las que ya habíamos dicho, instrucciones de control de flujo. ¿Sí? O saltos. Esas instrucciones van a romper el flujo secuencial y van a permitir, en definitiva, construir lazos y partes condicionales de los programas. Son, en esencia, lo que está por detrás de un if o de un while. ¿Sí? Bien. Esos saltos podrán ser, bueno, dije recién, condicionales o incondicionales. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para que un salto se tome o no se tome? O sea, yo dije que los saltos, había saltos incondicionales que siempre se tomaban y saltos condicionales que se tomaban en función de una condición. ¿Cuál es esa condición? Bueno, esa condición va a ser el resultado de una instrucción aritmética previa o que se hace en el mismo momento del salto. Entonces, yo podré decirle que quiero que salte si el resultado es 0, si el resultado es negativo, si el resultado tiene overflow o si el resultado tiene acarreo. ¿Qué diferencia hay entre acarreo y overflow? Overflow era cuando no podés escribir porque es desbordamiento el overflow. Y acarreo es cuando te llevas uno a la siguiente unidad. Eso era. Correcto. Si yo tengo perdón. Ahí me gustó. ¿Cómo es la cuestión? Si los dos números son positivos, sumás el overflow y el acarreo van a ser. Los dos se van a cumplir. ¿Y si no son positivos? Y no. Porque. No va a haber. Bien. Ahí llegamos. Déjenme que vea. Creo que si hago así. Voy a mostrar el punto. Esto es 0, 1, 1 y 1, si no sume mal. ¿Sí? ¿Hubo overflow? ¿Sí? Perfecto. ¿Pero ese número qué es? No lo sé. ¿Sí? Si eso es un número signado o sin signo, es un problema de interpretación mía.
La matemática en complemento 2 está pensada justamente para que yo opere exactamente igual números con signo o números sin signo. Entonces, yo aplico esta matemática. A mí no me interesa si estos números tienen signo o no tienen signo. Ahora, si estos números son con signo, acá hubo overflow. ¿Por qué? Es más fácil, porque estos dos son positivos y este es negativo. Y no puedo sumar dos positivos y darme un negativo. ¿Sí? Esa es la definición de overflow que nosotros vamos a tomar. Si nosotros operamos dos números con signo contrario, no puedo tener overflow. ¿Sí? Si a un negativo le sumo un positivo, si a un positivo le sumo un negativo, si ya los números estaban dentro de la representación, el operando tiene que dar el resultado da al medio. Entonces, dos números de igual signo, o sea, dos números de signo contrario no van a dar nunca overflow. Dos números con igual signo van a dar overflow si el signo del resultado es distinto. ¿Sí? Entonces, en esta operación, la bandera de overflow, que es la bandera O, se pondría en 1. ¿Sí? Y la bandera de C, de carry, se pondría en 0. Porque no hubo acarreo. Acarreo sería este bit. ¿Sí? Ahora, hay operaciones con números negativos que dan acarreo y no dan overflow. Cuando el resultado es negativo, de hecho. ¿Sí? Porque el carry de la suma es el borrow de la resta, es el pedir prestado. ¿Sí? Y eso es válido. Entonces, el procesador en cada operación va a hacer esto y me va a setear las dos banderas, la de acarreo y la de overflow. Y yo tendré que mirar la bandera que corresponde si entiendo que este número es con signo o si entiendo que este número es sin signo. ¿Sí? Si para mí este número es con signo, me fijo en este. Y si este número es sin signo, entonces me fijo en este para saber si tuve realmente un desbordamiento. ¿Sí? Bien, ese es uno de los problemas que suelen tener, de hecho es una de las cosas que les pedimos en prerequisitos. ¿Sí? La diferencia entre acarreo y desbordamiento. ¿Sí? Para nosotros el desbordamiento es una cosa, para el procesador el desbordamiento es otra. El desbordamiento es la diferencia de signos cuando opera dos números con igual signo. Después nosotros le daremos bolilla o usaremos el carry como desbordamiento conceptual nuestro. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. Esas son las 4 condiciones que vamos a poder usar en general para determinar si saltamos o no. ¿Hay más? No hay más. ¿Por? Con eso te alcanza. En algunos procesadores hay una más o dos más, pero rebuscadas. Hay un acarreo de medio byte, por ejemplo. Había un procesador que ya no lo usa casi nadie, que tenía un acarreo de medio byte. Entonces, si había un acarreo entre el bit 3 y el bit 4, se prendía una bandera. Y eso era para operar números en BCD. Después lo vemos. No lo vemos mucho, pero no te hacen falta más. Vos querés comparar dos números iguales, ¿qué haces? Vos querés saltar si A igual a B. Los restás. Si dan 0, eran iguales. Listo. Esa es la esencia del lenguaje ensamblador. Cada instrucción son muy sencillas, muy atómicas, y cada cosa que ustedes quieran hacer se va a traducir en 3, 4, 5, 6, 10 instrucciones de assembler. Ese es el problema que van a tener para programar el lenguaje ensamblador. Los pasos son tan chiquititos que terminan de hacer las 10 instrucciones que se corresponden a la primera y ya no se acuerdan con cuál era la segunda que querían ejecutar. Pues los programas son largos. ¿Sí? Entonces, si no hacen algo primero en un nivel un poco más humano y van paso a paso convirtiendo eso que ustedes quieren hacer en secuencias de assembler, es muy fácil que se pierdan de qué estaban haciendo en un assembler. Porque es demasiado chico cada paso que tenemos que hacer. Para cada cosa hay que dar muchas vueltas hasta que llegamos al objetivo. ¿Sí? Es demasiado elemental lo que hacen las instrucciones. Bien.
Entonces, vamos a encontrar instrucciones como salte si 0, salte si negativo, salte si no 0, salte si no negativo, ¿sí? En general vamos a tener las derechas y las inversas. Para eso necesitamos, o sea, para eso tenemos dos alternativas. Una alternativa es acordarnos el resultado de la última instrucción que ejecutamos. Entonces, resto dos números y después me fijo si el resultado anterior dio 0. Pero para eso necesito guardar las banderas de un resultado para usarlas en la instrucción que sigue. ¿Sí? Y entonces aparece un nuevo registro, el registro de códigos de condición. ¿Qué es ese registro? 4 bits que tienen las 4 banderitas. Cada vez que se hace una operación aritmética, esas banderitas se ponen de acuerdo a lo que diga la ALU. Y después yo, en la instrucción que sigue, si quiero las uso y si no, no. ¿Sí? Esa es una opción. Pero hay algunos procesadores, el que nosotros vamos a estudiar, utiliza CCR. Pero hay otros procesadores que no utilizan CCR. El que van a ver el año que viene en arquitectura no utiliza CCR. Entonces, la misma instrucción de salto hace la resta y en función del resultado de la resta, salta. Entonces, esa instrucción es como una matemática y un salto al mismo tiempo. Le dice, esa es más parecida a lo que nosotros haríamos conceptualmente. Si A es igual a B, salta. ¿Sí? Lo que usa es lo mismo, solo que en el mismo momento hace la resta y usa el valor de bandera para decidir si salta o no en la misma instrucción. ¿Sí? Bien. Queda una duda. Más allá del CCR, vamos a ver que el procesador necesita tener información de cierta, necesita saber cierta información de control. Por ejemplo, en todos los procesadores actuales hay un mecanismo que se llama interrupciones, que va a permitir que el procesador deje de ejecutar el programa que está en curso y empiece a ejecutar algo alternativo que es urgente. Y en general van a poder decirle que lo que yo estoy haciendo en este momento es más urgente y no me interrumpan, ¿sí? Como en la vida cotidiana. En algún lado voy a tener que tener una bandera para decirle si puedo o no ser interrumpido. Por ejemplo, esa bandera va más allá de las banderas del código de condición. Es información de cómo está operando el procesador en este momento, ¿sí? Según el diseño del procesador va a haber distinto tipo de información que necesitan, pero siempre hay por lo menos un par de cosas que necesitan prender o apagar en el funcionamiento del procesador, ¿sí? Para decirle que haga una cosa o que se comporte de una manera o se comporte de otra. Entonces, si el procesador tiene registros de código de condición, normalmente junto con esas banderas van a aparecer estas de control. Y si no tiene código de condición, igual va a tener estas banderitas de control para decirle en qué situación está. El conjunto del CCR más lo que sea que yo pueda controlar de operación del procesador se llama Program Status Word y me da información de estado de programa. Esto son las condiciones de la ALU, lo que yo voy a poder usar para saltar. Esto es información de estado del programa que estoy ejecutando, va más allá de si la última instrucción dio una cosa u otra. ¿Sí? Esto puede existir o no en algunas arquitecturas. Esto, el PSW, siempre existe. ¿Sí? Ya vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo que hay información que necesitamos de supervisión del procesador y eso va a estar en uno o en más registros que me van a estar dando información información del procesador y que me permitirá eventualmente también decirle cosas al procesador. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el PSW es uno o más registros que me dan información del programa y del estado del procesador. Y adentro, eso siempre existe en todas las arquitecturas. Adentro del PSW puede haber códigos de condición, que son los resultados de la ALU de una instrucción para usar en la instrucción subsiguiente, o pueden no existir la parte de los códigos de condición si las instrucciones hacen
la operación y usan ellas mismas el resultado, las operaciones de salto. ¿Sí? Bien, seguro, ¿no? Bien. Vamos entonces a profundizar en los modos de direccionamiento, a profundizar un poquito. Después vamos a volver más sobre los modos de direccionamiento en el tema, 2 temas adelante. Cuando ustedes escriben programas, ¿sí?, utilizan algoritmos y estructuras de datos. Los algoritmos muchas veces dependen de cómo estén estructurados los datos. Si ustedes ponen los datos en una tabla, el programa se escribe de una forma. Si los datos están sueltos en variable independiente, se escribe de otra. Si el programa está en un árbol, se escribe de otra. ¿Sí? Entonces hay una relación entre los datos, cómo están estructurados, y el programa que va a procesar esos datos. Bueno, los modos de direccionamiento son formas de acceder a datos que tienen determinadas estructuras o determinadas características. Y me van a permitir justamente, en función de cómo están estructurados los datos, escribir un programa más eficiente para esa estructura de datos. ¿Sí? Entonces, hay una relación bastante directa entre los modos de direccionamiento y dónde tengo ubicados los datos desde el punto de vista de cómo los quiero manipular a esos datos. El primer modo de direccionamiento, que ya lo vimos, es direccionamiento por registro. ¿Qué es direccionamiento por registro? El dato que yo quiero operar está en un registro. Es decir, ya lo vimos, es por donde empezamos. Dijimos que guardábamos un dato en un registro, pues hacíamos la suma. Entonces, el operando que viene en la instrucción, ¿sí?, en el campo binario de la instrucción, va a ser el número del registro. ¿Sí? Y el resultado, en caso de que todo sea direccionamiento por registro, porque después vamos a ver que puede ser híbrido. Puedo tomar un dato de registro, un dato de memoria y guardar en registro. Entonces tengo direccionamientos, o sea, modos de direccionamiento mezclados para cada uno de los datos que uso. ¿Sí? Supongamos que todo está por registro, como ADR1, R2, R3, leo de registros y guardo en registro. ¿Sí? ¿Qué necesito especificar? El número de registro. Entonces, en la instrucción habrá un campito con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿hasta qué número? Depende del banco que haya puesto. Si el banco de registro que puse tenía 16, hasta 16. Si el banco de registro, ¿sí? El formato no es universal. El formato depende de la máquina y depende del camino de datos que hice adentro. Esto está hecho todo a medida. ¿Sí? Entonces, si yo decidí poner un banco de 16, estos números irán de 0 a 15. Si decidí poner un banco de 32, bueno, estos números irán de 0 a 31. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Directo. Esto se usa para variables locales. ¿Sí? La mayoría de sus variables locales de procedimiento, variables elementales, es decir, enteros, sí, enteros, registros no, estructuras no, eso está claro, ¿sí? Cuando ustedes declaran un int 32, un long, un short, cualquiera de esas cosas en C, normalmente eso se va a asignar a un registro. Y si bien dijimos que una variable era una dirección de memoria con nombre, a veces esa variable existe tan poquito tiempo que ni se le da dirección de memoria. Porque ustedes le dan un valor, hacen una operación, usan el resultado y no lo usan más. Y todo eso se puede hacer directamente en el registro. ¿Sí? A veces le da dirección de memoria, a veces dice, no, mira, si acá pongo el valor, acá, listo. Trabajo todo en registro. ¿Sí? ¿Cómo? Porque vos suponete que haces una cosa así, mira. Y no usas nunca más A.
agarra R1, le asigna el valor 3, lo suma acá y listo, ya está. ¿Para qué le va a asignar una dirección de memoria? Eso lo entiende. El compilador de C es el que hace ese tipo de cosas. De hecho, hay unas directivas que ustedes no vieron que se llama register auto que afectan a esto. Le dice si puede hacer este tipo de cosas o si no las puede hacer. Y hay otras como static que también afectan a esto. Si ustedes marcan una variable como static, sí o sí se le asigna una dirección de memoria. ¿Sí? Pero si lo dejan a su libre albedrío, normalmente se da cuenta que la variable tiene muy poco tiempo de vida, porque le asignas un valor, lo usas 2 veces y después no lo usas nunca más. Entonces dice, con un registro ando, le asigna R1, le asigna el valor, lo tiene en R1 lo que le hace falta y después lo borra. ¿Sí? Eso para variables locales. Variables globales, no. Las variables globales van a tener dirección de memoria siempre. Salvo que le hayan asignado y no lo usen, pero una variable global no va a tener eso. Pero las variables locales muchas veces funcionan de esta forma. En cambio, las variables globales lo más normal va a ser que tengan una dirección de memoria y en algún momento yo voy a tener que traer el valor de la dirección de memoria para operarlo. ¿Sí? Yo sé que una variable global está en una dirección definida, constante, una vez que yo compilé el programa. Entonces, en el modo directo lo que yo voy a dar es la dirección de memoria que quiero leer. Y lo vamos a representar como m paréntesis la dirección de memoria. Entonces, si en la dirección de memoria 1000 yo tengo guardado el valor 5 y hago load R1 paréntesis 1000, el valor 5 va a terminar en R1, ¿sí? Porque esto es una carga. Se transfiere de memoria al registro. ¿Sí? Y de esa forma traigo a un registro el valor de una variable global, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que acá cambiamos de una instrucción aritmética en un modo de direccionamiento a una instrucción de carga en un modo directo. Hay procesadores que podrían hacer add R1, R2, M1000. El que nosotros vamos a estudiar no. El que nosotros vamos a estudiar, todas las instrucciones aritméticas solo trabajan con registros. Lo tengo que traer a un registro, operar y guardar el resultado. Pero hay otras que sí podrían hacer acá M1000, M2000 y algunos hasta M1300. Entonces, leen 2 datos de memoria y lo guardan en memoria, pero lo suman en el medio. ¿Sí? Se puede. Nuestro procesador no lo va a hacer por ahora. ¿Cómo sería el caso contrario del último ejemplo? Sería store, paréntesis. No, perdón, el store invierte las cosas. Así que es store, R2, 1000. Pero como es un store, guarda esto en lugar de esto en esto. Se lee al revés. Se escribe de la misma forma, pero el store te dice que ahí R1 termina en la memoria de 1000 en lugar de 1000 en la de R1. Por eso tienen nombres distintos. Si se invirtieran, esto sería move y directamente haces así o lo pones al revés. Hay otros procesadores que hacen eso. ¿Sí? En lo que hace a lenguajes ensamblador hay 1000 variantes. Cada fabricante fue ensayando su lenguaje ensamblador en función de su diseño, en función de lo que creía que era mejor. ¿Sí? Por suerte para ustedes, desde hace 8 años, 10 años, surgió un lenguaje ensamblador que propone ser único. Porque hay un detalle con los lenguajes ensamblador. Esto y esto, el formato, el mnemónico, el formato, la cantidad de bits y demás, está patentado. Ustedes no pueden hacer un procesador que sea compatible o que copie el set de instrucciones de Intel. Por eso no se fabrica, por eso ningún fabricante fabrica procesadores Intel, más que Intel y AMD. ¿Sí? Y si ustedes quieren hacer un procesador compatible con ARM, tienen que pagar una licencia. Todo lo que es la ingeniería del set de instrucciones, o sea, cómo son las instrucciones, cómo se llaman, cómo operan y cuáles son sus valores binarios codificados, está protegido por propiedad intelectual. Entonces no se puede usar. Hace 7 u 8 años surgió una iniciativa que se llama
RISC-V. Esto es un 5, que es un set de instrucciones abierto. Ustedes a ese sí lo pueden usar. Y ustedes pueden participar proponiendo cómo se va a modificar el set de instrucciones. Y está pensado de forma tal de que pueda servir para cualquier tipo de procesador, que ya vamos a ver lo que eso implica, ¿sí? Entonces, que no haya necesidad de cambiarlo. Que ustedes puedan estudiar este y se acabó. Este es el que van a estudiar en arquitectura. Ese set de instrucciones, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo en este momento es muy parecido. Pero lo que vamos a ver como procesador principal, que es el ARM, a partir del tema 3, no es parecido. Tiene algunas cosas en común, pero no es parecido, ¿sí? Esto sí, esto es casi idéntico. ¿Sí? En este procesador sí, en otros no. En estos que tenían un solo registro, por ejemplo, no, porque esto solía ser memoria. Entonces no había otra opción. Algo te dan, o sea, tenés pocas instrucciones, pero tampoco es para tanto. Bien. Toda esta información que venimos presentando del procesador, instrucciones, registros, códigos, formatos, modo de direccionamiento, todo eso se llama ISA, que yo ya lo mencioné un par de veces recién, es arquitectura del set de instrucciones y es toda la especificación que necesita un programador, en lenguaje ensamblador, para programar un microprocesador. ¿Sí? Ese ISA, como les dije recién, está protegido por propiedad intelectual. Ustedes no pueden usarlo en el sentido de fabricar máquinas que sean compatibles con, sin permiso. ¿Sí? Que no creo que sea el caso de ninguno de ustedes, pero no importa. Pero eso les va a hacer entender algunas cosas de la industria de los microprocesadores. ¿Qué se define? Bueno, se definen todo lo que sean celdas de almacenamiento, registros, PSW, cómo se direcciona la memoria, capacidad máxima de dirección de memoria, si la memoria se lee por bytes, si se lee por palabras, ¿sí? Todo lo que es direccionamiento. También se va a especificar la parte de direccionamiento de I/O, pero eso lo vamos a ver bastante más adelante cuando veamos I/O. Sí, ya sabemos que se especifican todos los registros de propósito general, o sea, tienen un banco de 14 registros. ¿Qué registros especiales hay? Está el IR, está el PC, sirven para tal función. Las celdas como el PSW y las celdas como la memoria. Los formatos de la instrucción, los tamaños, cuántos formatos hay, qué tamaños tienen cada formato, qué campos, ¿sí? Las codificaciones de cada uno de los campos, los modos de direccionamiento y el set, el repertorio de instrucciones en sí. Tenés una instrucción para sumar, tenés una instrucción para restar, tenés multiplicación, no tenés multiplicación, tenés división, no tenés división. ¿Sí? Este repertorio es todas las instrucciones, cómo afectan a los registros y a las banderas y los resultados cuando ustedes ejecutan cada una de esas instrucciones. Suelen ser unos manuales importantes. ¿Sí? Bien, entonces, para nosotros el ISA es todo lo que necesitamos para escribir un programa en ese CPU. El ISA no incluye la información de cómo está construido adentro del CPU, porque no les hace falta. No incluye información de los caminos de datos. Solamente les dice, ustedes tienen 14 registros, si ustedes suman 2 registros, eso va a demorar tanto tiempo y se hace de esta manera. ¿Sí? La información de adentro pueden comentarle o no, pero no es parte del ISA. ¿Sí? De hecho, esta misma arquitectura RISC-V se puede ejecutar con procesadores sencillos, con procesadores grandes, multinúcleo, y las instrucciones son las mismas. ¿Qué hace? Las ejecuta más rápido. Ejecuta varias instrucciones al mismo tiempo, pero las instrucciones como tal, el programa es el mismo. ¿Sí? Entonces, el programa no está ligado a cómo está construido el procesador, sí está ligado a lo que se llama la arquitectura.
la forma en la que vamos a hacer las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro, la arquitectura y el set de instrucciones tienen relación, o sea, la forma en la que vos conectás adentro las cosas guardan relación con el tipo de instrucciones que queremos hacer. Eso lo vamos a ver. Ahora vamos a ver un poquito porque vamos a ver un pichón de procesador un poco más completo. Y algo vamos a ver cuando empecemos a estudiar el ARM. El procesador que nosotros vamos a ver ahora, digamos que es RISC-V. ¿Sí? A los fines, o sea, nosotros vamos a ver 3 instrucciones, nada más, en este momento. Entonces, es un procesador RISC-V. Vamos a ver en ARM que hay una diferencia significativa en el assembler, en cómo son las instrucciones, en qué pueden hacer, y vamos a ver que en el camino de datos eso requiere un componente que nosotros en RISC-V no lo necesitamos, ¿sí? Porque las instrucciones hacen determinada cosa en determinado momento y necesitan ese componente para resolverlo, ¿sí? Entonces, los componentes que vos ponés y cómo los vinculás dependen de la arquitectura. Antiguamente eran mitad y mitad. Vos diseñabas el set de instrucciones y la arquitectura para tratar de maximizar tu velocidad, por ejemplo. Hoy diseñas la arquitectura para cumplir con esto sin moverte de esto, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué sucede? La primera vez diseñabas el procesador a medida del coso. Cuando vos ya tenías X cantidad de clientes ejecutando ese programa, le tenías que decir, ¿sabes qué? Hay que tirar todos los programas que escribiste y escribirlo de vuelta porque este assembler está más lindo que el que había hecho antes. La gente te decía, no. ¿Le escribí todo de vuelta? No. Entonces, empezaron a tener que hacer compatibilidad para atrás con los sets de instrucciones y resulta que lo que vos en un primer momento diseñabas tu set a medida de tu arquitectura, para dentro de 5 años ya no lo podías hacer más. Y empezabas a arrastrar cosas que te habían parecido que eran buena idea en ese momento y después te dabas cuenta que no eran buena idea. La propuesta de esta gente es capitalizar 30 años de hacer macanas, ¿sí? De 4 o 5 empresas muy importantes y hacer, o sea, ver qué cosas de eso funcionó bien, qué cosas funcionaron mal y solo poner las cosas que funcionaron bien en un diseño limpio de nuevo para que eso sí dure muchísimo tiempo, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar un pequeño CPU, ¿sí? Una fracción de su ISA, solo 3 instrucciones, y vamos a ver qué es todo lo que sucede adentro para ejecutar esas 3 instrucciones. Aquí estamos. Hacemos una pausa. Bueno, esto va a ser nuestro procesador. Un bus interno, una ALU con 2 registros auxiliares, un banco de registro, la unidad de control, el PC, el IR, el MAR o MA, el MD o MDR, lo mismo, y de acá van a nacer los bases de memoria, ¿sí? La memoria se conecta con 3 bases: address, data y control. Address son las direcciones, es el conjunto de cables que llevan la dirección, nace del MAR. MDR es el conjunto de cables que lleva o trae el dato a la memoria, es el MDR. Y las señales de read y write o enable o output enable que habíamos estado viendo van a ser señales de control y esas vienen directamente de la unidad de control. Conforme da las señales internas, también da las señales externas, ¿sí? Entonces, a ese conjunto de señales le vamos a llamar control bus, ¿sí? Por acá viene el read y el write de la memoria. Por acá viene las address y por acá vienen o van los datos. Igual que para adentro, para afuera con la memoria, ¿sí? A ese esquema normalmente lo vamos a ver en una versión simplificada. Banco de registros, esto tiene doble flecha, PC, IR, MAR, MDR, ¿sí? A, C, todas las señales de control las suprimimos, las vamos a describir en función de
la operación que queremos hacer. ¿Sí? A esta arquitectura la vamos a usar en todo el práctico 1 y vamos a machacar bastante. A esta arquitectura la llamamos SRC1 porque tiene un bus. Van a encontrar en el práctico variantes de SRC2 y SRC3 que tendrán 2 y 3 bases, siguiendo más o menos la misma disposición. ¿Sí? Pero siempre que hablen de la SRC1 vamos a estar hablando de esta arquitectura. Comentario. Tenemos un solo bus, solo se puede hacer una transferencia de registro a la vez. ¿Sí? El primer operando de la ALU cuando se haga la operación siempre va a ser A. El resultado siempre se va a guardar en C. Y el segundo operando va a venir del bus. Y para eso antes tendría que haber cargado un registro acá y después llevar esto al resultado final. ¿Sí? Todos los add o instrucciones aritméticas nuestras van a ocupar 3T. Ya lo sabíamos también de antemano. Bien. Todo es de 32 bits. ¿Sí? Esto y esto. Habíamos dicho que no necesariamente estos 4 tenían el mismo tamaño que esto. Esto era el ancho de palabra, esto era el espacio de direccionamiento, ¿sí? Esto es la organización de la memoria. Nuestra memoria se organiza por byte, pero vienen de 4 bytes juntos, así que esto es de 32 también, ¿sí? Pero direccionamos a byte. Esto depende del set de instrucciones y esto sí son iguales. ¿Sí? Porque esto es una dirección de memoria y esto también es una dirección de memoria, así que estas y estas tienen siempre el mismo tamaño. ¿Sí? Pero no necesariamente coinciden con el tamaño de los otros. En esta arquitectura, sí, todos 32 bits. Direccionamiento a bytes en memoria, entonces, lo dije recién, por acá llegan 4 bytes juntos de la dirección 0, 1, 2 y 3, por ejemplo. ¿Sí? ¿Espacio de direcciones? ¿2 a la? ¿Por qué a la 5? ¿Pero por qué a la 5? No, es que no veo ningún 5 que lo hubiera engañado, por eso me llama la atención. Ah, por los 5 bits de los 32. Bien, no, son 32 bits, no 32 combinaciones. Está, perfecto. Ahora sí he entendido dónde estaba el 5. 2 a la 32, o sea, 4, ¿qué? 32, 30 y 2. 2 es 4. ¿Y 30? Giga. 10 kilos, 20 megas, 30 gigas. Y 32 registros de propósito general. Nuestros números de registro van a tener 5 bits, porque tenemos 32 registros. ¿Sí? Ahí sí. Tiempo de acceso, vamos a suponer que tenemos una memoria espectacular y nuestra memoria responde en un T. O sea, nuestra memoria es como si fuesen registros, cosa que ya sabemos, no es ni cerca de la verdad. ¿Sí? Yo ya les dije, la memoria suele estar 2 órdenes de magnitud atrás en tiempo. Para nosotros no tenemos una memoria ultra rápida de un T. Bien, ¿cómo hacemos para, cuando decimos que vamos a mover algo de un registro y sumarlo con el otro y guardarlo, ¿sí?, nos entendamos sin lugar a dudas todos? Dijimos que no íbamos a describir las señales de control, sino que íbamos a describir lo que estábamos haciendo en cada paso. Pero eso lo deberíamos describir con la menor ambigüedad posible si yo quiero poder corregir lo que ustedes me van a proponer como soluciones, ¿sí? Y si queremos entenderlo. Entonces, para eso va a aparecer un lenguaje formal que se llama notación de transferencia de registros, o RTL, que describe formalmente qué estamos haciendo cuando digo muevo el valor de R1 al latch A, después sumo esto con el R2 y después, ¿sí?
A eso lo vamos a formalizar con este lenguaje. Es una descripción abstracta, ¿sí?, que puede ser más abstracta o menos abstracta. Yo puedo hacer una descripción tan abstracta como A, toma es así, A, B más C. O puedo hacer una cosa más concreta donde le digo, el latch A toma el valor de R1, después el latch C, el registro C, toma el valor del latch A sumado con el valor de R2 y después, ¿sí?, sigue siendo abstracto porque sigo eliminando toda la parte de la información de control, ¿sí? Pero en un caso estoy mucho más cercano a la arquitectura, le estoy diciendo muevo esto para acá, muevo esto para acá, muevo esto para acá y hago esto. Y en el otro estoy diciendo directamente el resultado final de la instrucción, ¿sí? El mismo lenguaje nos va a servir para las dos cosas, depende con qué grado de detalle lo haga. Vamos a llamarle descripción concreta a la que me explica exactamente T por T cómo hago algo sobre un camino de datos. Y descripción abstracta a la que me dice qué hace la instrucción sin importar cuántos T demora ni exactamente cómo lo hace por dentro de la arquitectura, ¿sí? En este punto nosotros nos vamos a parar en el borde de la arquitectura y en un momento la vamos a mirar desde el lado del programador. Dijimos que al programador no le interesaba lo que había adentro del procesador, solo qué hace cada instrucción. Esto es lo que le interesa al programador. Y en otro momento nos vamos a parar del lado del diseñador del procesador, ¿sí?, para ver cómo hacemos para cumplirle eso que le estamos prometiendo al programador, y entonces vamos a estar acá. Y hay cosas que las vamos a ver desde el lado de adentro y hay cosas que las vamos a ver desde el lado de afuera, porque cuando ustedes diseñan algo, se tienen que poner en el lugar del usuario para ver si lo que están haciendo el usuario lo puede usar. ¿Se entiende? Entonces, algunas cosas las vamos a ver desde adentro, pero en ese proceso a veces nos vamos a poner en el lado del programador y vamos a decir, bueno, el programador le quiero dar esto y entonces lo tengo que hacer de esta forma. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es una de las cosas que a veces también los marea, porque estamos mirando al mismo tiempo de un lado y del otro. Esto es diseño, es decir, que no hay solución única. Eventualmente puede haber soluciones más rápidas, más baratas, que consumen menos potencia, más modulares, ¿sí? Ni siquiera hay soluciones mejores, son mejores en determinados aspectos, ya lo vimos. En general, siempre que ganamos algo en un aspecto, sacrificamos en otro aspecto. Es muy difícil ganar por todos lados. Ahora, como lo que queremos hacer es implementar dentro del procesador una instrucción, la descripción abstracta sí debería ser siempre la misma, porque para el programador la instrucción debería ser siempre igual, ¿sí? Sin importar cómo lo hacemos nosotros por dentro. Eso es lo que les permite a los procesadores sacar la 11ª generación y que el mismo programa se ejecute más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Cambia esta descripción concreta, pero la abstracta se mantiene. Bien. Puede haber múltiples descripciones concretas y, como la trayectoria de datos no forma parte de LISA, no forma parte de la especificación, la parte concreta tampoco, y ahí es donde puede haber diferencias de velocidades para una misma instrucción o para un mismo set de instrucciones. Esto sí forma parte del set de instrucciones, esto no. ¿Sí? El set de instrucciones es lo que usa el usuario final, programador de assembler, para nosotros el usuario final. ¿Sí? Bien, empecemos definiendo cosas de nuestro procesador, del SRC1. El SRC1 va a seguir un formato propuesto por RISC-V y va a usar dos formatos de instrucciones. O sea, las instrucciones van a ser tipo 1 o tipo 2. Las instrucciones tipo 1 y tipo 2 tienen opcode de 6 bits, RA y RB de 5 bits, porque teníamos 32 registros, así que esto tiene que ser de 5. Y las tipo 1 tienen un campo
que se llama C2, donde vamos a poner un valor constante, un valor numérico constante, como el 1, cuando dijimos que queremos hacer A igual a más 1. Bueno, acá vendrá el 1. Lo que va a venir acá entonces va a ser una constante numérica. Depende de la instrucción, será para que lo usemos. Eventualmente podrá venir en blanco. Pero todas las instrucciones tienen 32 bits de tipo 1. Si esto no se usa porque la instrucción no le hace falta, se rellena. Y el otro tipo de instrucción que vamos a tener va a ser la instrucción tipo 2. La tipo 2 tiene una constante más chiquita y un tercer número de registro. ¿Sí? Add. ¿De qué tipo es? Probablemente, ¿verdad? Porque venimos diciendo que es R1 más R2 más R3. R1, R2, R3 y esto no se usa. ¿Sí? Suena probable. Bien. Para especificar un RTN necesitamos esto. Porque esto es lo que viene de la memoria. O sea, esto es el valor numérico que yo leo para entender la instrucción. Eso es lo que se escribe en el IR. Ese valor numérico es la instrucción. ¿Sí? Notación de RTN. Bien. Esta línea de RTN describe a todo el procesador. ¿Qué dice? Que el registro IR, todos estos nombres tienen que haber estado previamente definidos. Nosotros en la arquitectura dijimos que había un registro que se llamaba IR. ¿Sí? El registro IR toma el valor, esto es asignación, M de PC. ¿Qué quiere decir? A lo que tengo en PC lo uso como dirección de memoria, obtengo el valor almacenado en la memoria, en la entrada PC, y a eso lo cargo en IR. ¿Sí? Al mismo tiempo, en el mismo ciclo de reloj, de lo que nosotros seamos que intentamos por reloj, ya vamos a verlo, el PC toma el valor de PC más 4. ¿Por qué? Apunta a la instrucción que sigue. Esto es el fetch. Dijimos que buscábamos la instrucción que estaba señalada por el PC, la poníamos en IR y dejábamos el PC apuntando a la que seguía. Eso es el fetch. ¿Sí? Y se hacen simultáneamente. Es decir, el fetch termina, este punto y coma implica después, cuando se hacen las dos cosas. Las dos cosas ocurren razonablemente al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué más 4? Porque usamos, pero no son registros, son celdas de memoria. O sea, la memoria es de 8 bits y yo las traigo de a 32. Traigo 4 celdas de memoria, 4 contenidos de memoria consecutivos. Entonces, cuando traigo la 0, viene la 1, la 2 y la 3, y a la próxima ya lo tengo que buscar en la 4. ¿Sí? Entonces, a esto lo muevo de a 4 y acá me vienen esa, más la que sigue, más la que sigue, más la que sigue. ¿Sí? Bien. Y a continuación de esto, se ejecuta la instrucción. La decodificación no se explica en el RTL porque simplemente es, en función del opcode, hago esto, o hago esto, o hago esto. ¿Sí? Lleva tiempo, pero desde el punto de vista de las transferencias es instantáneo. Una vez que complete el fetch, empiezo a ejecutar la que corresponde. ¿Sí? Esto es esto. Y esto es defino. ¿Sí? Es como definir una función. Entonces, esto lo podré haber escrito acá adentro o lo pongo acá. Instruction execution es un add cuando el opcode es igual a 12. Entonces, si el campo opcode de la instrucción es igual a 12, estoy en un add. Y ocurre esto.
Si el campo opcode es igual a 1, estoy en un load y ocurre esto. Y si el campo opcode es un 3, estoy en un store y ocurre esto. Todo esto al mismo tiempo, o sea, o hago una, o hago otra, pero en una sola vez, ¿sí? Los dos puntos implican al mismo tiempo, o sea, simultáneamente me estoy fijando. Si es 1, hago esto. Si es 1, no puede ser 3 ni 12, ¿sí? Esta flecha es implica, entonces. ¿Y qué tengo? Bueno, si es add, R de RB. Esto es el pedacito de instrucción RB, el número de registro. Voy al banco de registros y obtengo el contenido del registro 5. RB es el número 5 y yo lo que voy a sumar es el contenido del registro 5. Igual que cuando tenía la dirección 10 y sumaba el contenido de la dirección 10. Entonces la notación va a ser la misma, R de RA. ¿Sí? RA es el valor numérico de registro 5 y eso no me sirve para nada. ¿Está claro? Obtengo RA, RB, RC, lo sumo y a eso lo guardo en el registro indicado por R de RA. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la notación? Bien. Si fuese un load, ¿qué hago? Voy a memoria con algo que se llama disp, que está acá. Ya vamos a llegar a disp. Genero una dirección de memoria, la mando a memoria, obtengo el contenido de esa dirección de memoria y a eso lo guardo en RDRA. Y si fuera un store, a lo que está en RDRA lo mando a la misma dirección. ¿Sí? ¿Qué es disp? O sea, ¿qué uso como dirección de memoria? Bueno, esto. Disp es un número de 32 bits. ¿Qué es igual a? Si RB es igual a 0, la constante C2, que vino en las instrucciones tipo 1, la constante larga, ¿sí? Extendida en signo, que ahora vamos a ver qué quiere decir extender en signo. Porque esto es de 16 y esto es de 32. Le tengo que decir de dónde salen los 14 que faltan. ¿Sí? Y si RB no es igual a 0, o sea, si en la instrucción el campo RB que vino es distinto de 0, sale de sumar R de RB con esa constante también extendida en signo. ¿Sí? Entonces, si cuando yo armo la instrucción pongo el campo RB en 0, uso la constante. Y si le doy un valor distinto de 0, uso la suma de RB con la constante. El resultado es como si el registro 0 siempre tuviese el valor 0. Porque si yo lo uso el registro 0, no lo tomo en cuenta en la suma. ¿Sí? Es como si acá hiciera 0 más. ¿Se entiende? Nuestro registro R0 no va a ser un registro de propósito general, no vamos a poder guardar cosas en el registro 0, sino que va a tener la constante 0 siempre. ¿Sí? Y esta es la forma formal de expresarlo. ¿Sí? Hasta aquí, ¿me siguen? Más o menos. A ver, la notación básica es asigna R del campo o M del campo, que es la misma. ¿Sí? O sea, esto y estas son las mismas notaciones. Después, la parte de los condicionales van a ver que no la vamos a usar mucho. Nosotros vamos a usar más bien esta parte. Esto sí, mucho. Ocurre al mismo tiempo, punto y coma en un tiempo después, o sea, a continuación. Una vez que se completó esto, recién se empieza lo que sigue. Los puntos y comas marcan tiempos.
Los dos puntos marcan cosas que se hacen simultáneamente. Eso sí es importante que lo tengan claro. Esto sí lo vamos a usar, es cuántos bits son, ¿sí? Como en un vector de 0 a 31. Y esto es una condición. Si se cumple esto, se hace esto. Si no se cumple esto, no se hace esto. ¿Sí? La implica. ¿Sí? Yo no entiendo bien cómo se escribe, o sea, la operación que define a dis, no entiendo bien qué resultado da. ¿Qué es C2? C2 es esto. Los 16 bits que vinieron en la instrucción. Y RB es esto. Entonces, si este campo vale 3, es un load. Y en ese caso, vos vas a buscar esto en el banco de registro. ¿Sí? Vamos con un store, que es más fácil. Creo que el 3 es store. Vas a tomar esto en el banco de registro y lo vas a mandar a una dirección de memoria. ¿A qué dirección de memoria? Depende. Si esto es 0, a la extensión en signo de esto, que todavía no la definí. Si esto no es 0, si acá no viene el valor 0, vas a ir al banco de registros, vas a tomar el valor que esté guardado en ese registro, le vas a sumar la constante y esa va a ser la dirección de memoria a donde vas a guardar lo que viene acá. ¿Se entiende lo que hace? Volvamos a ver lo que dice. Lo que dice es, si el campo de la instrucción RB es 0, entonces disp es la extensión en signo. Si el campo no es 0, entonces disp es RB más la constante. ¿Sí? O sea, esto es condición, resultado para esto. ¿Sí? En realidad C2 ahí está completa, porque C2 tiene, o sea, te está diciendo que es, ¿sí? Sí, se podrá sacar, de hecho, a ver, termino la definición. Acá, en realidad, ¿qué va? Va. Creo que es así. Veré que lo escribo más acá. La extensión es en signo que dice ahí, formalmente, que lo vamos a ver en 2 pasos más, pero lo completo ahora, se escribe así. Esto se lee el bit 15 de C2, repetido 16 veces, concatenado, es decir, puesto adelante de los bits 0 a 15 de C2. O sea, acá podrás tener 1, 2, 3, lo que vos quieras. Porque no te olvides que los bits son cables, y yo acá lo que estoy describiendo es cómo voy a conectar determinados cables. Puedo manipular cables, o sea, me llegan 32, pero yo puedo sacar 5 para acá y 6 para otro lado. ¿Sí? Esto lo que me está diciendo en definitiva es eso. ¿Cómo voy a manipular cada uno de los bits a nivel de conexión? Entonces, esto se llama extensión en signo. ¿Por qué es una extensión en signo? Toma el bit más significativo de este número, asume que este número es signado y al bit 15 lo repite n veces hacia adelante para mantener el signo. ¿Sí? La alternativa, ¿cuál sería? Extensión en ceros o extensión sin signo. Y en ese caso, ¿qué le pongo? Ceros. Pondría 0, 16 veces, concatenado con efectos. Bueno, a esto lo considero un número con signo o un número sin signo. Ya vamos a ver cuál es el efecto de sumar
un número con signo con un registro o un número sin signo con un registro. ¿Sí? Conceptualmente, ¿qué es lo que vamos a hacer en un caso y en el otro? Pero eso sería lo completo. O sea, esto sería esto y esto. O sea, donde dice sin extend desaparecería eso y sería esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, abreviando o fijándonos en una instrucción, el add es IR toma M de PC, o sea, si yo veo la descripción del add es IR toma M de PC, PC toma PC más 4, en el siguiente paso RA toma a RB más RDRC. ¿Sí? Eso sería la descripción abstracta de una instrucción en particular. Lo que yo di recién antes era la descripción abstracta de todo mi procesador. ¿Sí? Pero si voy a una instrucción particular me quedo con la condición que vale para ese opcode. Fíjense que sé todo, sé cuál es el opcode, sé cuáles son los campos. O sea, con el formato y el RTN ya tengo toda la información. ¿Sí? Bien. Vamos al RTN concreto. Este es mi camino de datos. Lo que quiero hacer es lo que vimos recién. A eso lo voy a hacer en varios ciclos. ¿Sí? Yo recién dije que eran 2 ciclos, el fetch y la ejecución, pero sé que cada uno se va a llevar varios ciclos T cuando voy a la realidad. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en el primer ciclo T? Dijimos que tenía que el valor del PC ponerlo acá para que la memoria me dé el dato. ¿Sí? Bien, entonces, mar toma una flechita igual que esta que se perdió en algún lado, el valor de PC. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como PC está en el bus, no hay ningún problema en decirle a la ALU que le sume 4 y lo guarde acá. Lo puedo hacer al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo, C toma el valor de PC más 4. ¿Sí? Y esa operación, esas 2 transferencias, fíjense que tengo un bus, pero estoy haciendo 2 transferencias, ¿sí? Terminan con punto y coma y paso a la transferencia que sigue. ¿El registro es siempre igual de 4? No, esa ALU tiene una operación específica para más 4. Tiene un código de más 4. ¿Por qué? Porque vamos a sumar 4 hasta el hartazgo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que podíamos tener una ALU que hiciera pass-through y pasar un dato sin sumarlo? Bueno, esta sabe sumar 4 sin que le des el 4. Solo sabe sumar 4. O sea, o suma A más esto, o suma esto más 4. O sea, y el 4 lo suma en esta rama solamente. Por supuesto, también podría sumar 4 por esta rama si te hiciera falta. ¿Sí? Pero digamos, hicimos una ALU que suma más 4 sola porque lo vamos a usar mucho. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sigue? ¿Alguien se anima a dictar sin mirar las diapositivas si es que las bajaron? ¿El paso que sigue? Tengo la dirección de memoria. ¿Qué tengo que hacer? Más sencillo, sin nombres pomposos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, esto es lo mismo que le sucede cuando programan en Assembler. ¿Qué queremos hacer? El fetch. ¿Sí? Queremos dejar en IR el valor de M de PC. Eso es lo que estamos haciendo. Es el primer paso para llegar ahí. No pierdan de vista dónde quieren llegar. ¿Qué hicimos hasta acá de eso? Le dimos a la memoria la dirección. O sea, pusimos en mar la dirección. ¿Cómo seguimos? ¿No debería trabajar con el MDR? Le tendría que decir qué al MDR. Y que me saque el comando a la mar.
que la memoria, o sea, le debemos decir a la memoria, lee esta dirección y al MDR guarda lo que viene de memoria. ¿Cómo se escribe eso? MDR, o sea, que le asigne el M de mar, no sé qué. Toma M de mar. ¿Sí? Bien. ¿Y ya está? Podría estar, ¿sí? Pero, ¿estamos usando el bus? No, porque esa operación ocurre por acá. Hay algo más que tenemos que hacer en el fetch. ¿Qué es? El fetch hacía dos cosas. Y R toma a M de PC. Eso es lo que hicimos, un pedazo lo hicimos acá. Y después hacía PC igual a PC más 4. Acá hicimos un pedazo. ¿Qué nos falta? Llevar esto de vuelta al PC. ¿Sí? Y como no estamos usando el bus, lo podemos hacer al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, MDR toma a M de mar, ¿sí? La memoria usa esto como dirección y me devuelve el dato en MDR. Y PC toma el valor de C. ¿Sí? ¿Está claro que estamos describiendo señales de control? Si yo les digo, ¿qué señales de control necesito para poner PC igual a C? Load en 1, output enable en 1. ¿Sí? Esto es una descripción mucho más simple de la señal de control. Pero yo podría hacer una tablita y poner señales de control para cada una de estas operaciones. ¿Sí? ¿Y cómo sigue esto? Estamos tratando de terminar el fetch todavía. No se pierdan en dónde estamos. Vos lo querías hacer de entrada. La instrucción la tengo acá, la necesito acá. Tengo que mover la instrucción al IR. ¿Sí? Bien. Y es un add. ¿Cómo sigue? Tengo que hacer R de A igual a R de B más R de C. ¿Sí? Estamos haciendo un add. Y los números de registro vinieron en la instrucción. ¿No tendría que mandar IR a MAR para obtener los datos de la memoria? Los datos están en los registros. Están acá. Acá. Vos querés mandar algo acá. ¿Qué? Sería RB, por ejemplo. R de RB. R grande de corchetes RB. Perfecto. Y podría hacerse también si quisieras. ¿Sí? Bien. R de RB. Esto es el pedacito de instrucción. Lo que hago es sacar el pedacito de instrucción de acá del IR y mandarlo como señal de qué registro quiero leer, ¿sí? Y entonces accedo al registro que corresponde y a ese valor lo saco por acá y le digo a este que se guarde. ¿Cómo sigue? Y saco RA de IR y lo mando directamente a la ALU. ¿Cómo? Si en A está guardado RB Sí. y ahora me falta RA para poder sumarlo. RA es el destino. RC. RC. Bien. Entonces, de IR saco RC Perfecto. y a ese RC Eso lo vas a escribir como R de RC directamente. ¿Y qué más? lo mando directamente a la ALU. Ajá. Entonces, ¿qué haces? ALU toma R de RC. ¿Cómo lo escribís? Porque no se acaba ahí la operación.
Bien. O sea, C igual a R. C toma a A más R de RC. Ese va a ser el paso que sigue. ¿Sí? Bien. ¿Y el último? Y ahí sí R de RA toma a C. ¿Sí? Bien. Observaciones. Esto es el RTN concreto, ¿sí? Que me describe cómo se implementa en esta arquitectura una instrucción ADD. Ya vimos que si esto tuviese dos bases, probablemente esto podría cambiar. Podría cambiar todo. Ahora, no pierdan de vista. Estos tres pasos no saben qué instrucción está ejecutando. Por lo tanto, estos tres pasos tienen que ser iguales para cualquier instrucción. Muchas veces nosotros vamos a pedir que hagan una instrucción o que hagan dos instrucciones, que implementen dos instrucciones y escriben fetch distintos. Eso no se puede. Recién una vez que escribí el MDR en IR, sé qué instrucción se trata y puedo empezar a tener secuencias distintas para cada instrucción. Pero hasta que yo escriba la instrucción en IR, no sé qué instrucción estoy haciendo. Por lo tanto, esta secuencia de pasos son esos primeros pasos que tenían que ser siempre iguales en nuestro diagrama de estado. ¿Sí? El fetch tiene que ser el mismo para todas las instrucciones porque no sabe de qué instrucción se trata. Por lo tanto, estos pasos tienen que ser iguales para cualquier instrucción que nosotros implementemos dentro de este mismo ISA, por supuesto. ¿Sí? Si yo le agrego un bus, bueno, cambiarán, pero cambiará igual para todas las instrucciones de esa nueva arquitectura. ¿Está claro eso? Bien. En T0 se ejecuta una parte de esta abstracta, ¿sí? Y la instrucción de una sola instrucción abstracta, que es add, puede llevar varias concretas, ¿sí? Esa es la razón por la cual nuestra instrucción va a durar 6T. En esta arquitectura en particular. Si pongo más bases, por ahí hago que demore menos. ¿Sí? Bien. Tengo una pregunta yo. ¿Sí? O sea, cuando pongo otro bus para cambiar algo de los primeros 3T, no, ¿verdad? Depende. En el práctico vas a ver unas muy interesantes. Pueden hacer el fetch en un solo T. Pero no debería poner un T para que llegue cada cosa, digamos. Eso es lo que hace. Tengo una memoria específicamente para instrucciones. ¿Sí? Como esta memoria de instrucciones es distinta a la memoria de datos, tengo dos memorias ahora. Ya vamos a llegar. Este PC manda el dato a la memoria se lo devuelve en un T, está todo. Suponiendo que esta memoria es de un T, por supuesto, que también dijimos que ¿sí? O sea, se puede. Depende de la arquitectura y hay cosas más locas que se van a hacer. O sea, ya vas a ver después que adivinas cuál es la próxima instrucción y la traes y la tenés guardada en el procesador por las dudas. Entonces tenés un IR y otro IR acá esperando para la próxima. Entonces a esto lo solapás con otra instrucción previa. Mientras haces determinadas cosas acá, como acá no estás usando la memoria, vas trayendo y lo dejas guardado. ¿Sí? O sea, hay muchas locuras que podés hacer cuando querés empezar a ganar velocidad. ¿Sí? De hecho, hay procesadores que traen de 8 instrucciones por vez. O sea, traen esta y esta, por si acaso. ¿Sí? O sea, hay formas. En esta arquitectura no vamos a pasar de 2T ni a gancho. ¿Sí? O sea, en este tipo de arquitectura, con una memoria acá, pongas la cantidad de bases que pongas, no vas a hacerlo en menos 2T. Sí o sí, porque necesitas uno para mandar el dato a la memoria y otro para subirlo al registro y se acabaron, no hay más. ¿Sí? Pero podés hacer cosas más drásticas. Bien, vimos el add,
¿Qué pasa con el load y el store? Bueno, el fetch es el mismo. ¿Qué cambia? La concreta. Bien, de T0 a T2 son las mismas. Ahora, en T3, A va a tomar si RB, el campo RB es 0, A va a tomar el valor 0. Y si RB es distinto de 0, va a tomar R de RB. Habíamos dicho, el registro 0 va a tener 0. Nosotros vamos a hacer siempre la suma de la constante con el registro a nivel implementación, porque es más fácil. Pero vamos a escribir el valor 0 si RB es 0 y si no, distinto de 0. Esto se va a traducir después en que ese registro va a ser solo lectura. No se lo va a poder escribir y listo. ¿Sí? Pero esto me garantiza eso que habíamos dicho. ¿Correcto? ¿Qué voy a hacer después? C va a tomar A, que acaba de generar, más 16 veces el bit 15 del registro IR, que es lo mismo que habíamos puesto acá, nada más que está al revés, yo me equivoqué en la anotación, pero es el bit más significativo de la constante repetido 16 veces, solo que ahora la constante está guardada en IR. ¿Sí? Concatenado con los otros 15 bits del registro IR. Es decir, a la constante la extiende en signo y eso lo manda al bus. ¿Sí? Fíjense que esta flecha es medio extraña. Para allá tiene los 32 bits bien conectados. Y para acá tiene los primeros 16 bits bien conectados y los otros 16 cortocircuitados, pero solo en la salida, no en la entrada. ¿Se entiende? Entonces, cuando leo el IR, no leo el IR, solo leo el pedazo de la constante de atrás. ¿Sí? Es un problema de conexión nada más, con eso ya lo resuelven. Eso se expresa, como vimos recién. O sea, eso se expresa de esta forma. Yo no leo IR, leo del 0 al 15 y el 16 repetido 16 veces, o el 15 repetido 16 veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Sumo el registro, siempre que no sea 0, si no es 0, con la constante que venía. Y eso lo mando a MAR. Esa es la dirección de memoria de donde voy a leer o voy a escribir. Si es un load, estoy acá. Le digo a MDR que tome lo que me da la memoria, igual que en el fetch, y a eso después lo paso a RA. Y si es un store, mando RA al MDR y le digo a la memoria que lo escriba. ¿Sí? Pero estos tres pasos son los mismos para el load y para el store. ¿Sí? ¿Qué hacen estos pasos? Esos pasos me permiten usar un modo de direccionamiento, que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente, si esta es la memoria, yo voy a poder usar un registro como si fuera un puntero y decirle que de esa dirección base me quiero mover la constante. Entonces, desde la base, desde lo que tengo en una variable, movete 6. Puedo usar la constante en 0 y entonces es la dirección del registro. Puedo usar el registro en 0 y entonces le digo en la memoria tanto, pero tengo nada más que 16 bits para decirle en la memoria. Solo puedo usar el primer pedazo de memoria para poner, digamos que esas variables globales y usar 0 y la dirección de memoria como constante. ¿Se entiende? Entonces, con una sola forma de direccionamiento puedo usarlo de 2 o 3 formas distintas. ¿Sí? Esto se llama puntero a la base y esto se llama desplazamiento u offset.
¿Sí? ¿Sí? Cuando decimos RB igual a 0, si RB igual a 0, entonces A toma el valor de 0. Estamos en este caso. Pusiste el registro 0, como es 0, solo le pones la dirección y es desde el inicio. ¿Sí? O sea, A tomaría el valor del registro 0, que es siempre 0. Exactamente. Y así lo entiende el procesador. Ojo, esto es una descripción de lo que vos vas a hacer eléctricamente al conectar las cosas y al generar las señales de control. O sea, esto es tu mapa de qué tenés que hacer para que la instrucción lo haga. ¿Me explicó? Claro. O sea, como yo les dije recién, no se olviden, si yo te digo que RB toma el valor 0, bueno, ¿querés poner un multiplexor? Para que si esto es 0, bueno, pone un comparador de RB con 0, y si es 0, tomás 0 con un multiplexor, y si no, tomás RB. ¿Querés que el registro 0 no sean flip-flop y estén conectados a masa? Me da lo mismo, mientras haga esto, eléctricamente vos hacer lo que quieras. Pero esto no son instrucciones del procesador. Estos son condiciones que vos tendrás que cumplir con la electrónica para lograr. O sea, esto es una descripción de lo que querés hacer circuitalmente. Y circuitalmente nosotros utilizamos R0, digamos, ¿así sería? No importa porque no vamos a llegar a ese punto. Nosotros nos vamos a quedar en este nivel. No vamos a bajar y decir, bueno, a ver, ahí están los registros, ahí están los multiplexores, construirlo. O sea, no vamos a bajar más. O sea, en la primera clase yo les mostré cómo bajar un paso más abajo y agarrar el registro, el multiplexor, el latch y generar 2 entradas, 3 salidas. Ya no vamos a bajar más ahí, porque las cosas se van complicando. Si seguís bajando, llega un momento que no te da la cabeza para interpretar todo al mismo tiempo. ¿Sí? Sí te queda claro de lo que te acabo de decir. Podés hacerlo de 2 o 3 formas. Bueno, cuando llegue el momento de ver cómo haces este pedazo de circuito, elegí la que más te guste. Esto sirve justamente para cortar y decir, bueno, ahora hay que empezar a construir el circuito. Bueno, fíjate que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto, ¿sí? Entonces vas fraccionando el análisis y primero pensás desde el punto de vista lógico qué querés que haga y después vas al circuital y esto es tu mapa de lo que tenés que hacer, ¿sí? Eventualmente hay herramientas que lo hacen solos. Si se fijan, esto no es muy diferente al Verilog que ustedes vieron en diseño lógico. ¿Vieron Verilog o VHDL? VHDL, bueno, son 2 lenguajes más o menos igual, ¿sí? O sea, estás en el mismo orden. Pasar de esto a VHDL sería más o menos fácil. Y después una herramienta es el último paso de compuertas o multiplexor o lo que sea, ¿sí? Ese es el objetivo. Esto es un poco más abstracto que VHDL, pero tiene el mismo fin que VHDL. Estás describiendo no hardware, sino cómo se van moviendo los datos, ¿sí? Por eso es un lenguaje de transferencia de registros. Los veo cansados. El miércoles tienen práctico de 8 a 10 y teoría de 10 a 12. ¿Sí? Están avisados. Nos vemos el miércoles.